Una de las químicas, situaciones en que nosotros observamos dos o más variables cuantitativas sobre una misma unidad experimental y el interés se centra en la forma en que se relacionan estas variables, entonces surgen ciertos interrogantes. Vamos a ver cuáles son. O sea, piensen ustedes que sobre una misma unidad experimental estamos observando o midiendo dos variables. ¿Está? Estas variables no son cualesquiera, son variables cuantitativas. ¿Está? Si nosotros observamos sobre la misma unidad experimental dos variables cualitativas, entonces, o variables numéricas, digamos, cuantitativas discretas, entonces los métodos de análisis van a ser otros. Aquí solamente me voy a referir a este método utilizando variables cuantitativas continuas. Entonces, sobre una unidad experimental estamos observando dos variables continuas. ¿Qué puede ser una unidad experimental? Bueno, puede ser una reacción química, ¿sí? Que estoy realizando, por ejemplo, a diferentes temperaturas, ¿sí? Y lo que yo observo es el rendimiento del proceso, por ejemplo. Entonces, a una cierta temperatura yo obtengo un cierto rendimiento. Eso es observar dos variables cuantitativas continuas sobre la misma unidad experimental, o sea, sobre el mismo experimento, ¿sí? Sobre el mismo, sobre la misma corrida vendría a ser el experimento. Luego lo hago otra vez y entonces en ese caso hago la corrida en otra temperatura y voy a obtener el rendimiento que corresponda a esa otra temperatura y tendré otro par de datos. O sea que mis datos, los datos con los que vamos a trabajar, van a ser pares de datos. Esos pares corresponden a una variable que ya vamos a ver, la primera variable, que ya vamos a ver qué características tiene, y la otra variable es la que observé sobre esa misma unidad experimental. Entonces, por eso van formando pares de datos. En ese caso, como los datos son valores de dos variables, se llaman datos bivariados, ¿sí? Entonces, todo este procedimiento es aplicable a ese caso, que tengamos datos bivariados. Antes hablábamos de datos univariados. Sobre cada unidad experimental medíamos una variable. Bueno, ¿cuáles son los interrogantes a los que nos referimos que pueden surgir en estos casos? Primero podemos querer saber si en realidad existe relación entre esas dos variables que estamos observando, ¿sí? O son dos variables que aparecen en forma independiente o no están relacionadas. La otra pregunta que nos podemos hacer es si cuando nosotros conocemos el comportamiento de una de esas variables, ¿es posible predecir el comportamiento de la otra? Por ejemplo, si yo conozco el comportamiento de la temperatura, digamos, la temperatura va a ir aumentando. Cuando aumente la temperatura, ¿puedo yo predecir a través de algún modelo matemático cuál va a ser el comportamiento de la otra variable que observo? Bueno, ese tipo de interrogantes es el que nosotros nos hacemos y para resolverlo está el método de análisis de regresión. ¿Está? Entonces, supongamos que nuestros datos son de temperatura a la que realizamos una reacción, ¿sí?, química, y a cada temperatura vamos a ir obteniendo diferentes rendimientos de este proceso. Ese rendimiento lo tengo, por ejemplo,
la pesada de un precipitado, digamos, entonces estoy viendo el rendimiento en gramos de ese precipitado que yo obtengo. Entonces, hago un diagrama de dispersión, y si yo repito el experimento en la temperatura, digamos, como aquí vemos, en la temperatura 0, yo repito el experimento, está repetido 3 veces, solamente que hay 2 rendimientos que están superpuestos aquí en el gráfico. Después voy a la temperatura 15 y repito 3 veces el experimento. Voy a obtener, en cada caso, fíjense, aunque es la misma temperatura, 3 rendimientos diferentes. No son muy diferentes, difieren levemente. ¿Sí? Hago el experimento exactamente en las mismas condiciones y obtengo esos 3 valores de rendimiento. Después hago en 30, en 40, en 60 y en 75, y pasa casi lo mismo, digamos. Cada vez que repito, el valor del rendimiento del proceso es más o menos parecido a las otras, a los rendimientos que obtengo a la misma temperatura, pero no son idénticos, ¿sí? En estos casos es donde interviene la estadística, porque estos casos son los que están regidos por el azar. O sea, porque si hago en forma idéntica no obtengo exactamente el mismo resultado, porque hay una componente aleatoria en todo esto que está interviniendo y que depende, entre otras cosas, por ejemplo, de algún pequeño error de medición, por más que lo haga con algún aparato, con una balanza analítica o con una de mayor precisión, incluso, entonces siempre va a haber algún tipo de variación aleatoria que es la que nos habilita al análisis estadístico de estos datos. Bien, entonces si nosotros observamos estas 2 variables, temperatura y peso del rendimiento obtenido, nosotros quisiéramos saber si la temperatura y el rendimiento están relacionados, si hay alguna relación entre esas 2 variables. Tal como están aquí estas 2 variables, nosotros esperaríamos, y en la lógica que así sea, que la variable rendimiento dependa de la temperatura a la que estamos haciendo el proceso. ¿Está? Entonces, la otra pregunta es, si yo conozco cómo varía una de las variables, digamos, voy aumentando la temperatura, ¿qué va a pasar con el rendimiento? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Y en qué forma va a aumentar? ¿En forma directamente proporcional? ¿En forma que no es proporcional? ¿Siempre va a ser un aumento o llega a un punto y empieza a disminuir? Entonces, ¿cuál es el patrón? Un patrón matemático, me refiero, un modelo, que va a seguir la variable rendimiento cuando cambie la temperatura. Eso es una de las importantes respuestas que vamos a poder obtener haciendo el análisis de regresión. Bien, entonces, si nosotros observamos a través de un diagrama de dispersión cómo va evolucionando el rendimiento cuando cambia la temperatura, cuando aumenta la temperatura, podríamos pensar en principio que el rendimiento va aumentando en forma lineal con la temperatura. Aparentemente es así. Ahora bien, yo podría, de alguna manera, si decido que eso es razonable, expresar esta relación entre las 2 variables a través de una recta, ¿sí? El modelo matemático que yo elijo es el modelo de una recta. Entonces podría ser una recta como esta. Pero, en realidad, también podría elegir otra recta
como esta otra también, esta roja, también es razonable pensar que es esa la recta que puede expresar cuál es la relación entre las dos variables. O bien esta otra o cualquier otra. Aquí les pongo 4, pero podrían ser infinitas rectas posibles, ¿sí? Que me permiten, digamos, describir cómo es la evolución del rendimiento en función de la temperatura. Entonces vamos a ver de qué manera vamos a elegir cuál es la recta adecuada para mostrar esto. ¿Hasta ahí vamos bien con el planteo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son los objetivos, qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos estudiar nosotros. En principio, lo que queremos es identificar un modelo que relacione el valor esperado de una de las variables que se llama variable dependiente o variable de respuesta. En el caso de nuestro ejemplo sería el rendimiento. Entonces, relacionar esa variable respuesta con una o con varias variables llamadas independientes, variables predictoras o variables regresoras. ¿Sí? Entonces, la variable que nosotros pusimos en el eje de las X, la temperatura, va a ser la llamada variable independiente, predictora o regresora. El otro objetivo sería identificar los parámetros del modelo, o sea, no solamente decir, siguen una relación lineal, sino cuáles son los parámetros del modelo. ¿Sí? ¿Cuál es exactamente la ecuación de la recta, en este caso, que está representando la variación del rendimiento con la temperatura? Otro de los objetivos es, y esto es importante, por eso se los destaco ahora, estimar el nivel promedio de la respuesta para un valor determinado de la variable regresora. Es decir, ¿cuál sería el rendimiento promedio que yo espero obtener cuando trabaje con una cierta temperatura? Esa es eso es lo que estamos hablando aquí cuando digo estimar el nivel medio de respuesta. Como yo estimo, ¿sí? Estoy hablando de un parámetro. ¿Cuál parámetro? El parámetro poblacional, o sea, el rendimiento promedio poblacional, ¿sí? Para una determinada temperatura, un determinado valor de temperatura. Y por el otro lado, lo que quiero hacer también, lo que me puede interesar, es hacer una predicción. Esto es distinto de estimar, fíjense. Predecir un valor particular de la variable dependiente cuando yo vaya a repetir el experimento. O sea, no de los que ya hice, sino predecir cuánto voy a obtener en el próximo experimento que haga a una cierta temperatura. Entonces, esos son los dos objetivos principales de todo este análisis de la regresión. Determinar cuál es el modelo, cuáles son sus parámetros y utilizar ese modelo, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer estimaciones del nivel medio de la respuesta, ¿sí? Para un valor determinado de la variable o para predecir un futuro valor de la variable cuando fijo un valor de la regresora. Bueno, sobre esto es que, teniendo en cuenta esto, es que vamos a desarrollar todo el tema. Nosotros solamente cuando vamos a elegir el modelo para representar el fenómeno que estemos estudiando, nos vamos a referir solamente a un modelo. De todos los posibles modelos que pueden haber, que son cualquier ecuación matemática, que puede ser
una recta, puede ser una parábola, puede ser un polinomio, puede ser una ecuación de tercer grado, lo que quieran ustedes, ¿sí? Solamente vamos a referirnos a el modelo de regresión lineal simple, ¿sí? O sea, solamente la ecuación de la recta. No vamos a estudiar otros modelos porque eso, digamos, es un alcance un poco más del que le podemos dedicar en este curso. Me esperan un segundito, voy a ir a buscar un poco de agua porque el modelo de regresión lineal simple es un modelo que tiene una sola regresora. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estaríamos pensando que el rendimiento del proceso solamente depende de la temperatura. En otros modelos, nosotros podríamos pensar que hay más de una regresora, es decir, cuando nosotros consideramos que el rendimiento del proceso depende, digamos, de la temperatura y de la concentración de una enzima, entonces ahí tendríamos dos regresoras, ¿sí? Dos variables que explican el valor del rendimiento obtenido. En el caso más simple, por eso se llama regresión lineal simple, nosotros vemos una sola regresora, que es la que tiene relación con la variable respuesta y a través de ¿qué? De una línea recta. Ese es el modelo más sencillo. En muchos procesos pueden no estar representados por una recta, pero a veces en ciertos tramos del proceso sí se puede representar por una línea recta. Entonces, si a ustedes les interesa ese cierto intervalo, bueno, entonces harán la regresión lineal o estudiarán solamente ese intervalo lineal del procedimiento. Bien, entonces, tenemos que, a través de la línea recta aquí, y la ecuación, el modelo matemático que vamos a tener en mente es el siguiente. Y sub y j, aquí de nuevo tenemos dos subíndices, donde el primer subíndice indica el nivel de la variable regresora, o sea, la temperatura a la que estoy haciendo la observación. Y la j está indicando cuál es la repetición. Por ejemplo, si hago 3 observaciones a la temperatura de 15 grados, entonces los subíndices de este valor observado van a ser 15.1, 15.2, 15.3, indicando que es la temperatura de 15 grados en la repetición 1, en la repetición 2 y en la repetición 3. Eso es lo que significan los subíndices para que no se mareen, por favor. ¿Qué significa alfa? Alfa es la ordenada al origen, ¿sí? Es el valor del rendimiento cuando, digamos, en este caso, no hay temperatura. En este caso, no tiene sentido tener una ordenada al origen. ¿Está? En realidad, perdón, no estoy diciendo mal. Cuando la temperatura es 0, ¿sí? Cuando X vale 0, fíjense, si yo reemplazo por 0 acá, ¿cuál es el valor de Y? Es igual a alfa más este ρ. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el valor del rendimiento cuando la temperatura tiene el valor C. Ese es el significado que tiene la ordenada al origen. ¿Estamos? Bien. Y beta es la pendiente, ¿sí? Y aquí tengamos en cuenta la definición de la pendiente. A ver, ¿alguien me puede decir qué es la pendiente de una recta? ¿Cómo se define? A ver. Acá hay 17 personas, a ver. ¿Es la inclinación de la recta, profe?
Yo no diría que eso es una definición más, algo más estricto, algo más ajustado, digamos, que no sea tan intuitivo. Rocío Tarchini, ¿qué dices vos? Parece que no está Rocío. Profe, delta de Y sobre delta de X. Bueno, una cosa es cómo se calcula y otra cosa es cómo interpreto, qué quiere decir, qué significa la pendiente. ¿Sí? Así se calcula, como vos decís, delta de Y sobre delta de X. Pero ¿cómo interpreto? Porque acuérdense que nosotros, en estas carreras, me refiero a ingeniería, licenciatura, en química o en este tipo de carreras, en biotecnología, nosotros no estudiamos la matemática pura. A nosotros la pendiente nos está dando información técnica, ¿sí? Entonces tenemos que poder interpretarla. ¿Qué unidades tiene? ¿Sí? ¿Cómo? Además de cómo la calculo, por supuesto. Eso que vos dijiste sí es importante, pero además tengo que saber interpretar. ¿Quién más? Ramiro Coria, ¿qué decís vos? Yo tampoco digo lo mismo que la Ana, profe, pero ahora es como que sería, nos dice cómo cambia la variable, podría ser. Claro, el ¿Cómo? incremento o disminución de la variable, de en este caso puede ser del rendimiento. El incremento o disminución, pero ¿cuándo? O sea, ¿en qué situación? Falta agregar algo. Cuando varía la temperatura, por ejemplo. Pero cuando varía específicamente, sí. ¿Algo más? A ver, parece que no se acuerdan de la... A ver, Lucía Lescano, ¿estás? ¿Lucía? No sé para qué se conectan, no sé. La verdad que no entiendo qué es lo que hace. Iván Villalba, tampoco. Sí, estoy, profe. Bien, ¿qué dices vos? ¿Qué te parece? Y más o menos lo que venían diciendo mis compañeros, cómo va cambiando la variable Bueno, en una recta. eso es muy preciso. Lo que ustedes me dicen Sí. es incompleto el concepto. ¿Estamos? O sea, no me interesa decirles que está mal ni corregirlos. Aquí no. O sea, lo que estoy tratando es primero que participen un poco y después que ustedes vayan pensando y razonando este tipo de cosas. ¿Está? Cada uno de los parámetros que estamos estudiando aquí de la recta tiene un significado concreto. Así como dije, en la ordenada al origen era el valor del rendimiento cuando la temperatura es igual a 0, ¿sí? El valor de eso es alfa, eso representa alfa. Entonces, el valor de la pendiente nos indica cuánto se incrementa el rendimiento o disminuye, ¿sí? Puede ser pendiente negativa o pendiente positiva. En este caso, que la pendiente es positiva, diríamos cuánto se incrementa el rendimiento por cada unidad adicional de temperatura. Eso es lo que les faltaba decir a ustedes. Entonces, no es solamente cómo varía el rendimiento, sino cuánto se incrementa por cada grado adicional de temperatura. Entonces, yo puedo decir que si la pendiente, por ejemplo, es 3,8, entonces yo podré decir que por cada grado de temperatura que aumente, ¿sí? En el rango de las
de los valores que tengo observados, pero por cada grado que aumente, el rendimiento se va a incrementar en 3,8 grados. ¿Se entiende? Eso es la pendiente, no es solo la inclinación de la recta. ¿Está? Porque si no, ustedes me tienen que decir en qué la mido la inclinación, en qué unidades. ¿Se interpreta entonces ahora mejor? Sí, profe. Bueno. Y aquí, el último término es un componente aleatorio de error. ¿Por qué? ¿Por qué aparece esto? Porque fíjense que dijimos antes que si yo repito el experimento varias veces a la misma temperatura, en el gráfico vimos que no todos los puntos están superpuestos, sino que había una pequeña diferencia entre ellos. ¿De dónde viene esa diferencia? ¿Del valor de beta? No, porque beta es un valor único, es un parámetro del modelo. ¿Del valor de X? No, porque X es la temperatura a la cual estamos haciendo la reacción. Y ya vamos a ver más adelante, uno de los supuestos de este modelo es que X se mide sin error. O sea, si yo digo que la temperatura es 15, no tiene error. Es 15,0000 y nada más. Entonces, este término no varía. La ordenada del origen tampoco varía. ¿Por qué los valores observados a la misma temperatura no son iguales? Porque están afectados por este valor, que es el error aleatorio. ¿Está? ¿Qué es lo que hace que nosotros, midiendo con el mismo cuidado y todas las precauciones, repitiendo el experimento varias veces, en las mismas condiciones, no obtenga exactamente el mismo valor todas las veces? Entonces, eso es porque está afectado por el componente aleatorio, que a su vez, fíjense, tiene los mismos subíndices que el valor observado. O sea, el error es para el valor de temperatura al que estoy haciendo la observación y para la repetición a la que me está refiriendo. ¿Estamos? Entonces el error acompaña a cada observación. Eso es parecido a lo que vimos en análisis de la varianza. Bien, entonces, este es el modelo que nosotros estamos interesados en estudiar. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Bueno, nuestro primer propósito sería, si se pudiera, conocer los valores de alfa y de beta. ¿Está? Vamos a ver qué es lo que podemos hacer en la realidad. ¿Cuáles son los supuestos? O sea, las condiciones en que nos basamos para hacer este tipo de análisis. Primero, dice, la regresora, o sea, los valores de temperatura vendrían a ser, están controlados por el investigador y se pueden medir con un error despreciable, o sea, a los fines prácticos no tienen error de medición. ¿Está? En realidad, la teoría dice X se mide sin error, pero aquí lo que decimos, digamos, porque nosotros trabajamos en un laboratorio y sabemos que sin error es imposible, lo que sí tenemos que asegurarnos es que ese error sea despreciable. O sea, a los fines prácticos tiene que ser cero. El otro supuesto es que la respuesta Y es una variable aleatoria, o sea, el rendimiento, en nuestro ejemplo, es una variable aleatoria. Y existe, aleatoria me refiero porque está afectada por el error, por ese valor de epsilon. Y existe una distribución de valores de Y para cada valor posible de X. O sea, si nosotros repitiéramos infinitas veces un experimento a la misma temperatura, vamos a tener una colección de rendimientos, una población de valores de rendimiento, ¿sí? Y esa distribución, esos valores de rendimiento siguen una cierta distribución. El valor medio de esa distribución de valores, ¿sí?, es el valor esperado del rendimiento Y
cuando X toma un cierto valor, o sea, a una determinada temperatura. Y esto va a ser igual ¿a qué? A alfa más beta por XY. ¿Por qué podemos decir esto? Bueno, vamos a ver si está aquí más adelante. Ahora, la varianza de esos valores observados del rendimiento para la misma temperatura, si yo hiciera muchas veces el experimento, infinitas veces diríamos, la varianza de esos valores se llama sigma cuadrado. Y el otro supuesto es que los errores, ¿cuáles errores? Los valores de estos epsilon, tienen un valor promedio igual a 0, ¿sí? Y una varianza que es justamente sigma cuadrado. Entonces, el valor esperado de estas y, como el promedio de epsilon es 0, el valor esperado de esta y es alfa más beta por x1. Bueno, estos son los supuestos del modelo. Además que los errores siguen una distribución normal, ¿sí? Con media 0 y varianza sigma cuadrada. Si nosotros hiciéramos un gráfico, a ver, podríamos ver lo siguiente. Para cada valor de X, vamos a tener, ¿sí? Para cada temperatura, voy a tener, según este modelo, un rendimiento, ¿sí? Para la temperatura X1, voy a tener un rendimiento alfa más beta 1 por X1. Para el rendimiento, para la temperatura 2, voy a obtener un rendimiento que va a ser Y sub 2, y así para cualquiera de los valores de temperatura. Fíjense aquí que la pendiente es la misma, ¿no? Porque estamos modelando con una recta. Bien, entonces, si yo repitiera infinitas veces ese experimento, habíamos dicho, iba a tener, fíjense aquí, una distribución de valores de rendimiento, ¿sí? Cuya media, el valor esperado, está en el centro de esa distribución. Entonces, este valor que yo tengo aquí es el valor esperado o valor promedio de todos los valores de rendimiento que podría obtener cuando X vale X1. ¿Se entiende esto? Porque esto es un poco la base de lo que vamos a ver. Sí, profe. Bueno. Entonces, lo que nosotros vamos a ver no es esto. Esto es la teoría. Pero nuestra realidad va a ser una cosa así. Donde estas son las 3 repeticiones que yo puedo hacer del experimento. No puedo hacer infinitas repeticiones para tener, para tener toda esta población de valores. No puedo hacer infinitas repeticiones. Solamente puedo hacer 3. De toda esta población de valores, yo conozco 3 valores nada más. ¿Cuáles son? Estos 3. Estos 3 en esta otra temperatura, y así a 45 grados conozco estos 3 valores y nada más. Entonces, cada uno de estos 3 valores será igual al valor de alfa más beta por xy más un error. Ese error va a ir va siendo diferente en cada uno de los valores observados. ¿Estamos? De toda esa población de valores solamente conocemos algunos. Y esta recta no es la recta verdadera, es la que yo puedo conocer haciendo el ajustamiento, es decir, encontrando el valor de la recta ajustada en función de los datos que nosotros tenemos.
Vamos a ver un poco qué es eso. Entonces, para estudiar si el modelo que nosotros hemos seleccionado en forma arbitraria, nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si el modelo es lineal simple, es una recta. ¿Eso por qué lo ve? Simplemente de ver y que nos parece que aquí, digamos, una recta representaría bien la función que estamos buscando. ¿Cómo vamos a verificar si eso estaba bien? Confirmando las hipótesis y los supuestos a través del estudio de los residuos. Los residuos o los errores son los valores observados, la diferencia entre el valor observado menos lo que predice el modelo. ¿Está? Entonces, sobre los residuos es que vamos a estudiar los supuestos para ver si se confirman o no los supuestos. Bien. A ver, ¿qué es esto? Bueno, vamos a ver un ejemplo para ir tratando de explicar un poco más sobre concreto, digamos, el tema. Entonces, este es un ejemplo numérico sobre el cual estaban hechos los gráficos. Dice, se obtuvieron los siguientes resultados analizando las cantidades de compuesto químico que se disuelve en 100 gramos de agua a diferentes temperaturas. No en el rendimiento, sino en la cantidad disuelta de una sal, digamos. ¿Cuál es el propósito? Estimar la cantidad de compuesto que se disuelve a una temperatura determinada. ¿Está? Entonces, a través del diagrama de dispersión, nosotros visualizamos que el modelo lineal es una, digamos, una aproximación realista para representar al problema que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? ¿Cuál es la ecuación de la recta, ¿sí?, que permite representar el fenómeno que estamos estudiando? Los parámetros de la recta dijimos que eran alfa y beta, pero esos valores son valores poblacionales, ¿está? Entonces, nosotros los valores de alfa y beta solo los podríamos conocer en la medida que hiciéramos infinitas repeticiones. Pero nosotros solamente tenemos 3 repeticiones. Entonces, lo que vamos a hacer es estimar, ¿sí?, la recta verdadera de ajuste, ¿sí?, a través de ¿qué? De la muestra que tenemos. Es como cuando nosotros estimamos el valor de mu de la media poblacional a través de ¿qué? De la media muestral. ¿Está? Aquí lo que nosotros vamos a estimar es la recta poblacional a través de la muestra de no me acuerdo cuántas, 15 observaciones que teníamos. ¿Estamos? Bien. Ahora, si ustedes se acuerdan al principio, nosotros podíamos proponer varias rectas que podían representar bien, ¿sí?, al conjunto de puntos. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir cuál de esas rectas es la correcta? ¿Sí? Todas las rectas que hicimos en el gráfico ese, de los distintos colores, ¿se acuerdan? Yo las había puesto 4. Bueno, parecían adecuadas. Pero tenemos que elegir un criterio para quedarnos solamente con una de ellas. El criterio que se utiliza es el criterio de los mínimos cuadrados. Este es un método matemático que ustedes ya utilizaron, ya aprendieron a utilizar en el curso de matemático de álgebra, no me acuerdo. ¿En cuál estudiaron esto? ¿En cuál materia? No sé si tienen álgebra y geometría, ustedes no me acuerdo cuál es la materia que tienen. Hemos tenido en primer año, pero el año pasado. Muy bien. Entonces, vieron el método de mínimos cuadrados. Bien. El mismo método es el que vamos a utilizar ahora. ¿En qué consiste
este método, se los recuerdo porque parece que lo tienen medio olvidado algunos. Consiste en seleccionar la recta, ¿sí?, que hace que los valores, que la diferencia entre cada valor observado y la recta de ajuste sea la mínima posible. ¿Está? Esa es la ecuación de la recta de ajuste, ¿sí? Pero fíjense que aquí le pongo A más B por XY, no es alfa. Aquí vamos a tener que A es un valor que estima al valor de alfa y B es un valor que estima a beta, ¿sí? La recta alfa más beta por XY es la recta poblacional, la que yo obtendría si tuviera toda esa población de valores en cada uno de los puntos de X. Pero aquí, como nosotros trabajamos con una muestra, que es lo que puedo obtener, entonces obtengo una recta estimada. Y yo, esta recta, estos parámetros, o sea, A y B, los obtengo ¿cómo? Por el método de mínimos cuadrados. ¿Qué era el método de mínimos cuadrados? El que hace que la diferencia, aquí marcada como error, SUB, entre cada valor observado y el valor predicho por la recta, o sea, este valor, este Y es el predicho, esa diferencia sea la mínima posible para todo el conjunto de puntos, para todos simultáneamente, no para la mayoría, sino para todos simultáneamente. O sea, en la recta vendría a ser, en palabras, digamos, menos, en términos menos científicos, la recta que pasa más cerca de todos los puntos al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso se dice de mínimos cuadrados, porque los errores elevados al cuadrado son los más pequeños que podríamos calcular. ¿Está? Cualquier otra recta pasaría más lejos de algunos puntos que esta otra de mínimos cuadrados. Por eso elegimos ese criterio para encontrar el valor de A y de B. ¿Está? ¿Con qué fórmulas? Bueno, ustedes ya vieron las fórmulas, las estudiaron cuando estudiaron matemáticas el año pasado, y si se fijan en las calculadoras que utilizan, tienen un modo que es el modo de regresión lineal. ¿Está? Así como tienen un modo estadístico, tienen un modo de regresión. Cuando utilicen las calculadoras en el modo de regresión y encuentren la recta ajustada, los valores que tengan de la ordenada del origen y de la pendiente son los que se obtienen con estas fórmulas. Directamente están implementadas en las calculadoras. El método de mínimos cuadrados. Entonces, o ustedes lo hacen al cálculo, cosa que no va a ser necesario, o bien utilizan el valor que obtienen de las calculadoras. ¿Estamos? Por eso les digo que las aprendan a manejar, porque ahí van a sacar toda la información. Bien, una vez que encontramos los valores de A y de B, entonces ya tengo la recta de ajuste, se llama, ¿sí? La recta de ajuste. Estas fórmulas, ¿sí?, son las que permiten calcular este valor del numerador que se llama suma de productos. Suma de productos. Y el denominador se llama suma de cuadrados de las X. Fíjense aquí por qué. Porque estoy en la suma de cuadrados de las X son los desvíos de cada valor de X con respecto a su media elevado al cuadrado, se llama suma de cuadrados de las X, este concepto ya lo tienen. Y el otro, que se llama suma de productos de X por Y, es la sumatoria del producto de los desvíos de X con respecto a su media multiplicado por los desvíos de Y con respecto a su media. ¿Cómo se calculan esta suma de cuadrados y esta suma de productos? Con estas fórmulas
que les doy aquí, ¿por qué se las doy? Porque este término sale directamente calculado en las calculadoras científicas. Este otro también, este de la suma de productos de X por Y, todos estos están directamente calculados en las calculadoras científicas. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer en todo caso es reemplazar los valores según estas fórmulas y encuentran la suma de cuadrados y la suma de productos. ¿Estamos? Esos valores los van a necesitar para hacer algunos otros cálculos. Les van a quedar las fórmulas aquí en la presentación. Bien, si ustedes en lugar de hacer con las calculadoras, hacen con Infostat, entonces van a tener que utilizar una tabla donde carguen una columna para cada variable, para temperatura y el peso de la sal disuelta, ¿sí? Después, en el menú de análisis de regresión lineal, van a indicarle que la variable peso es la variable dependiente y que la variable temperatura es la variable regresora. Cuando aceptan esto, entonces, ustedes obtienen el análisis de la regresión y una cantidad de información que ya vamos a tratar de ir entendiendo qué es lo que significa y qué parte de esto van a utilizar para verificar si están trabajando bien o todo lo demás. Entonces, fíjense, para empezar, aquí en esta primera tabla, ¿qué les dice? Perdón, segunda vendría a ser. La primera tabla, ¿qué les dice? ¿Cuál es la variable que utilizaron? Peso. ¿Cuál es el número de pares de valores ingresados? Es 18. Y estos otros valores que ya los vamos a ir viendo algunos. En la segunda tablita dice coeficientes de regresión y estadísticos asociados. En esta parte que dice coeficientes y el valor estimado, ustedes obtienen este valor que es la constante, o sea, la ordenada al origen, y el valor del coeficiente de la temperatura, o sea, la pendiente. Entonces, aquí está la información que ustedes buscan como valores de A y de B, la ordenada al origen y la pendiente de la recta ajustada. ¿Estamos? Entonces, la ecuación ajustada es esta. Ahora bien, por eso le ponemos el Y con este sombrerito, indica que es un valor estimado o ajustado. ¿Sí? Ajustado por el método mínimos cuadrados. Bien. Ahora bien, habíamos dicho que los residuos nos iban a servir para verificar los supuestos del modelo. ¿Cómo se calculan los residuos? Los residuos son la diferencia entre el valor observado y el ajustado por el modelo. Entonces, según el valor observado, ¿sí?, yo voy a obtener una cantidad de sal disuelta, supongamos a 15 grados, el valor observado es el que yo represento aquí como Y sub I. Sin embargo, según la ecuación de regresión, disculpen un minutito, estoy por estornudar, así que... Bueno, no es mi mejor día, como habrán notado, así que disculpen. Bueno, les estaba diciendo, a ver, estamos hablando de los errores en cada uno de los, aquí como calculamos los errores. Es el valor ajustado menos el observado. Fíjense, perdón, el observado menos el ajustado. ¿El ajustado cuál es? Es el valor de Y
que yo esperaría encontrar, digamos, según la recta de ajuste. O sea, el valor sobre la recta, digamos. Si yo tengo aquí los valores observados, estos redondelitos azules, y la recta, esta es la ecuación de la recta de ajuste, cada una de las diferencias entre el observado y el ajustado es un error. Así es como se calcula. Entonces, el parámetro sigma cuadrado, que habíamos dicho que era la varianza de los errores en el modelo de regresión, ¿qué es lo que está indicando? Fíjense, ese parámetro mide la variabilidad de los valores observados, pero no con respecto a la media, sino en torno a la recta de ajuste, ¿sí? Eso es lo que mide la variabilidad, el valor de sigma cuadrado, la varianza sigma cuadrado, en el caso de la regresión. Mide la dispersión de los valores observados en torno de la recta de ajuste. Entonces, cuanto más grande sea la varianza sigma cuadrado, quiere decir que estos puntos están más alejados de la recta de ajuste. Habría más error. Exactamente, hay más variación. Muy bien. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta después para hacer algunas pruebas. ¿Estamos? ¿Qué es lo que nosotros esperaríamos si el modelo que seleccionamos es el adecuado? Entonces, lo que esperaríamos es que la recta esta pase muy cerquita de todos los puntos y que esa varianza sea bastante pequeña. Muy bien. Ahora, ¿cómo voy a medir esa varianza? Fíjense, puedo calcular la varianza sigma cuadrado. En realidad, sigma cuadrado no la voy a poder calcular porque, de nuevo, es un parámetro poblacional, pero la estimamos a través de la varianza muestral. Ya vamos a ver cómo se calcula, pero conceptualmente, la estimo a través de la varianza muestral. Pero fíjense, ¿en qué unidades estaría medida esa varianza muestral? ¿Qué les parece? A ver, ¿Gramos? Estás orientado, pero te falta un pequeño detalle. Si es varianza, las unidades, ¿cómo estarían? Gramos al cuadrado. Sí, porque es varianza. ¿Sí? Está muy bien lo que vos dijiste, porque la varianza está relacionada justamente con las distancias entre el valor observado y el valor predicho por el modelo. ¿Está? Entonces, estos errores, ¿en qué unidades están medidos? ¿También en gramos? Muy bien, están medidos en gramos, exactamente. ¿Por qué? Porque el valor observado es gramos y el valor predicho Y el error está relacionado con el valor observado. Claro. Exactamente, y el error es una diferencia, gramos observados menos gramos estimados, entonces son gramos. Ahora, la varianza de una variable que está medida en gramos se mide en gramos al cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, ahora para interpretar la varianza es más difícil porque justamente son las unidades al cuadrado. Entonces, ¿qué utilizo para interpretar más fácil la variación, la variabilidad? El desvío estándar. Muy bien, el desvío estándar
que es la raíz cuadrada de esa varianza, nos da una idea, está medido en gramos, ¿sí? Y nos da una idea de la variabilidad, de cómo varían los valores observados en torno a la recta ajustada. Y eso está medido en gramos. Entonces yo voy a poder saber, como está medido en gramos, si ese desvío estándar es muy alto o es admisible. Por ejemplo, si estoy midiendo, digamos, cantidades de sal disuelta, digamos, entre 10 y 60 gramos, y yo tengo un desvío estándar de, digamos, 10 gramos, bueno, voy a decir, es mucha la dispersión que hay. Es muy grande, ¿está? Porque si mis medidas están entre 10 y 60 y tengo una dispersión de 10 gramos, es mucho. Ahora, si la dispersión fuera de 0,25 gramos, quiere decir que en promedio los valores observados se alejan 0,25 de la recta de ajuste. O sea, están muy cerquita de la recta de ajuste. Entonces, cuanto más grande sea el desvío estándar o la varianza, mayor dispersión hay y más lejos están los valores observados de la recta de ajuste. Eso lo tenemos en claro para todo lo que sigue, ¿sí? Bueno, entonces, aquí vamos a ver en esta expresión cómo se calcula la varianza estimada, o sea, la varianza de los errores en realidad, ¿sí? Que es la medida de dispersión a la que estábamos refiriéndonos recién. ¿Cómo se calcula? Es la sumatoria de los desvíos entre el valor observado y el valor estimado elevado al cuadrado dividido aquí entre n menos 2. Fíjense que es muy parecida a la fórmula de la varianza que nosotros habitualmente usamos. Son los desvíos elevados al cuadrado, dividido entre los grados de libertad. Esa es la fórmula general. Ahora, ¿por qué acá hay una diferencia? Fíjense, los desvíos yo no los tomo con respecto a la media, como en el caso de la varianza que venimos trabajando hasta ahora, era cuánto se desvía del valor medio, ¿sí? Aquí los tomo con respecto a la recta de ajuste. Y aquí, fíjense que tengo que dividir entre n menos 2. ¿Por qué entre n menos 2? ¿Alguien tiene idea o a alguien se le ocurre algo? Hay algunos que deberían saberlo, porque ya cursaron. Los que están cursando por primera vez no tienen por qué saber esta respuesta. Lucía Lescano, ¿estás? No está. No sé para qué se... Bueno, ¿alguien que sepa? Bueno, a ver. ¿Ustedes se acuerdan por qué dividíamos entre n menos 1 aquí? En la varianza que estudiamos en la primera unidad. ¿Alguien recuerda eso? Bueno. Cuando nosotros tomábamos los desvíos con respecto a la media, ¿sí? Habíamos dicho que la sumatoria de los desvíos de cualquier valor observado con respecto a la media, ¿cuánto da esa sumatoria? 0. 0, muy bien, eso no se olvide. Por definición de la media, ¿sí? Por la forma en que está calculada la media,
la suma de los desvíos de las observaciones con respecto a las medias siempre da 0. Bien, para que no sea 0 en el cálculo de la varianza, ¿qué es lo que hacíamos? Sumábamos los desvíos y ¿qué hacemos? Se elevaba al cuadrado, profe. Los elevamos al cuadrado para que no sean 0 en la suma. Muy bien. Y lo dividimos entre n menos 1, que son los grados de libertad. ¿Por qué divido entre n menos 1 y no entre n? Esa es la definición de los grados de libertad. Fíjense ustedes que para que la suma de los desvíos sea igual a 0, sin elevar al cuadrado, la suma de los desvíos sea igual a 0, los desvíos pueden tomar cualquier valor, salvo uno de ellos, cuyo valor va a estar condicionado a todos los otros y por lo tanto, ¿por qué? Porque tengo la restricción de que la suma tiene que ser 0. ¿Está? Entonces, esa restricción es la que resta un grado de libertad. ¿Sí? Entonces yo puedo leer, tengo que dividir entre n menos 1. En este caso, la suma de los desvíos con respecto a la recta de regresión, la suma de todos estos desvíos con respecto a la recta de regresión, también es igual a 0. Por eso, en esta ecuación tengo la suma de los desvíos elevados al cuadrado. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo los mismos datos que estoy utilizando aquí, todos estos datos, los utilizo también ¿para qué? Para estimar los parámetros de la recta de reducción, o sea, A y B. ¿Sí? A y B están calculados según estos valores de los valores observados. Cada uno tiene un valor de X y un valor de Y, ¿verdad? Entonces, como utilizo los datos para estimar dos parámetros, la ordenada del origen y la pendiente, entonces tengo una restricción de 2 grados de libertad. Por eso tengo que dividir acá entre n menos 2. ¿Estamos? Entonces, si estoy ajustando a una recta donde estimo 2 parámetros, para el cálculo de la varianza tengo que restar 2 grados de libertad. ¿Está? Si fuera otro modelo, bueno, tendría que ver cuántos parámetros de ese modelo estoy estimando. Si fuera una parábola, la parábola tiene 3 parámetros. Entonces tendría que hacer n-3. ¿Estamos? Bueno, a este valor de varianza se lo llama cuadrado medio residual. Es la varianza de los residuos. ¿Está? Y a la raíz cuadrada de esta varianza residual, que es lo que estuvimos hablando recién, se lo conoce como error estándar de la regresión. Y tiene, como dijimos, las mismas unidades que la variable respuesta Y. Entonces, si el error estándar de la regresión es un valor muy bajito, quiere decir que los valores observados quedaron muy cerca de la recta de regresión. Y eso es bueno. Bueno, entonces nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es encontrar una recta de regresión ajustada en función de un modelo que nos pareció en principio adecuado mirando el diagrama de dispersión. Entonces, para validar los valores de las estimaciones de los parámetros de la recta, o sea, de A y de B, nosotros debemos hacer unas pruebas de hipótesis. ¿Está? ¿Qué pruebas de hipótesis vamos a realizar? Fíjense, esta es nuestra ecuación de regresión poblacional, nuestra recta. ¿Sí? En la prueba de hipótesis sobre la pendiente, nosotros nos preguntamos lo siguiente. En esta recta que nosotros estamos tratando de ajustar, la pendiente beta
¿Será igual a 0 la pendiente poblacional, la que yo no conozco? ¿La pendiente poblacional será igual a 0 o será distinta de 0? Para responder eso, tengo que hacer una prueba de hipótesis. Esta es una prueba de hipótesis sobre un parámetro poblacional, un parámetro que yo no puedo conocer. Entonces, pruebo estas hipótesis utilizando quién es el estimador de beta. ¿Con qué estimo a la pendiente poblacional? Con B. Muy bien, con la pendiente muestral. Entonces, para utilizar esto, debo conocer la distribución de muestreo de A y de B. Esto rápidamente haciendo una similitud con la distribución de muestreo de las medias muestrales. Si nosotros hiciéramos muchas veces este experimento y cada vez estimo una recta de regresión, en las mismas condiciones me refiero, entonces voy a tener una población de valores de A y una población de valores de B. ¿Está? ¿Cuál es la distribución de muestreo de cada uno de esos estimadores? Para el caso de la ordenada al origen, fíjense que afortunadamente sigue una distribución normal con valor esperado, alfa, y una varianza o un desvío estándar, aquí está puesto como desvío estándar, sigma de A, o sea, la varianza de las ordenadas al origen. Y lo mismo para la pendiente. ¿Cuál es el valor esperado de B? Beta. ¿Sí? Por eso B es el que estima a beta. Bien, sabiendo esto, aquí les pongo lo mismo que les acabo de explicar, que el valor de alfa es el valor esperado de A, y lo mismo para beta, y aquí les pongo las ecuaciones del desvío estándar de la ordenada al origen y de la pendiente. Estos valores son los... Bien, vamos a pensar lo siguiente. Para resolver esta prueba de hipótesis donde nosotros queremos saber si beta es igual a 0 o no, nosotros vamos a usar el estadístico de prueba T en el caso de que tengamos muestras pequeñas. ¿Sí? Como estamos con muestras pequeñas extraídas de una distribución normal, entonces el estadístico T es el que corresponde utilizar. ¿Cómo voy a calcular el estadístico T? Lo voy a calcular con el valor de la pendiente estimada, o sea, cuando digo beta con el sombrero, es la pendiente estimada. En algunos libros van a ver así beta con el sombrero y en otros van a ver B. Se los pongo de las dos formas para que ustedes sepan al principio, después ya van a interpretarlo rápidamente. ¿Está? Entonces, estas dos expresiones son exactamente iguales, lo único que cambia es la nomenclatura. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo calculo T? El valor estimado menos el valor de la pendiente que habíamos puesto en la hipótesis nula, por eso es 0, dividido el error estándar de la pendiente. ¿Sí? El error estándar estimado de la pendiente, porque no lo conozco el verdadero valor. ¿De dónde lo saco? Como de esta fórmula, fíjense aquí. Como aquí tengo sigma y aquí tengo sigma, esta sigma no la conozco. Entonces, ¿a quién voy a poner? Al estimado. ¿Sí? Esto vendrá a ser entonces el valor de el error estándar de la regresión dividido la raíz cuadrada de la suma de cuadrado de las x. Así se calcula este valor. Y entonces, ese es el valor que yo reemplazo aquí y obtengo el valor de t. ¿Cómo resuelvo ahora la hipótesis? Con el mismo criterio de antes. Dice, la hipótesis nula se rechaza si el valor de t calculado es mayor que el valor de t alfa sobre 2, pero, fíjense acá, n menos 2 grados de libertad. ¿Sí?
Cuando vaya a buscar el valor de t crítico, tengo que fijarme que tiene n-2 grados de libertad. O bien para un valor de p adecuado. Ahora, ¿qué quiere decir esta prueba de hipótesis sobre la pendiente? Esto está relacionado con la significancia de la regresión. Ahora, vamos a ver cuáles son los posibles resultados de esta prueba. Si yo no rechazo la hipótesis nula, ¿sí?, que decía que la pendiente beta era igual a 0, eso quiere decir que no hay relación lineal entre X y Y. Entonces, esta sería la ecuación, ¿no es cierto?, de la recta. Pero resulta que yo tengo que la hipótesis nula dice beta es igual a 0. Entonces, si yo no puedo rechazar esa hipótesis nula, ¿cómo me queda la ecuación? Fíjense, cada valor de Y va a ser igual a una constante, que es la ordenada del origen, más un valor aleatorio. ¿Está? Entonces, ¿cómo sería la interpretación de eso? Diríamos que X es de poca importancia o de ninguna importancia para explicar por qué varían los valores de Y. Entonces, el mejor estimador de Y para cualquier valor de X va a ser el valor de Y media. Entonces, ¿cómo sería nuestro gráfico? Así, los valores observados no dependen de los valores de X. Los valores observados van variando, ¿por qué? Por el error aleatorio, pero no con X. Es en el caso de que yo no rechace la hipótesis nula. Esa sería una posible interpretación. ¿Qué otra interpretación puedo tener? Que la verdadera relación entre X y Y no es lineal. Me equivoqué al interpretar el modelo. Entonces, por ejemplo, tengo una relación así, donde este término, el valor de la pendiente multiplicada por X, no estaría representando, no me sirve para representar la variabilidad de los valores de Y. ¿Estamos? En algunas de estas situaciones es la que se daría cuando yo no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Se entiende más o menos lo que les estoy explicando? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa si sí rechazo la hipótesis nula? Es decir, estoy rechazando la posibilidad de que beta sea igual a 0. Entonces, si yo rechazo que beta sea igual a 0, quiere decir que beta sí tiene que estar en el modelo. Sí es importante el valor de X para saber por qué Y toma ese valor. O sea, los valores de Y que observo se deben a que X está en el modelo y está afectado por un valor que es beta, porque beta es distinto de 0. Entonces, podríamos decir que X sí tiene importancia para explicar la variabilidad de la Y que el modelo parece ser adecuado. Esa es una parte. Entonces, fíjense aquí que cuando cambia Y, va cambiando X, bueno, según este modelo. Esa es una parte. Y la otra, fíjense que dice, existe un efecto lineal de X, pero podrían obtenerse mejores resultados adicionando algún otro término de mayor grado. Por ejemplo, si le agrego una X al cuadrado. Cualquiera de estas dos situaciones podría darse, en ese caso tendríamos algo así, cuando yo rechazo la hipótesis nula de que beta es igual a 0. ¿Estamos? Bueno, entonces, esta es una prueba de hipótesis que es importante hacerlo, para ver si realmente existe una dependencia de Y con relación a la variable regresora X. Bueno, esto de los... ¿Profe? Sí.
Y de lo anterior, ¿cómo sabemos cuál de las dos situaciones se da? Ahora vamos justamente a eso. Por eso voy a saltear esta firmina, ¿está? Pero les voy a ir mostrando que en la salida de Infostat, ¿dónde está esa prueba de la pendiente? Fíjense, en este caso, aquí donde tengo estimado el error estándar de estimación de la pendiente, viene a ser el denominador de la T, que yo les había mostrado, ¿sí? T era igual al valor de B menos beta sobre sigma de B. Bueno, ¿de dónde sale sigma B? Si no la calculan con la fórmula, se fijan aquí y sale 0,02. O sea, Infostat lo calcula y les informa. Y aquí les da el valor de T calculado, fíjense, 23,98. ¿Sí? Calculado según la misma fórmula que les mostré. ¿Qué más? El intervalo de confianza para beta, que fíjense que no contiene a 0, entre 0,52 y 0,62. Esto me está diciendo que 0 no es un valor posible para beta. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer con la hipótesis nula de beta igual a 0? No le rechazo. La tengo que rechazar, porque fíjate que 0 no es un valor, no está en el intervalo. O sea sí. ¿Te das cuenta? 0 no sería un valor posible para la pendiente, según nuestro intervalo de confianza. Entonces tendría que rechazar la hipótesis nula de que beta es igual a 0. Y si no, ¿dónde más me puedo fijar? Aquí no está marcado, pero me fijo en el valor de P. Fíjense, este es el valor de P para resolver la prueba de hipótesis de la pendiente. ¿Cuánto es este valor? 0,0001. ¿Sí? ¿Qué tendríamos que hacer entonces con la hipótesis nula, mirando este valor P? Rechazarla. La rechazamos, por supuesto, todas las formas nos van a llevar a la misma conclusión. O bien miro que en el intervalo de confianza el 0 no está, o bien miro el valor de P, que al ser muy bajito, me lleva a rechazar la hipótesis nula. ¿Estamos? Entonces, la prueba de hipótesis para la pendiente está dada en esta línea en Infostat. ¿Qué otra prueba puedo hacer? Y esta prueba es importante en algunos casos nada más. Por eso se las digo, porque ustedes en química la van a usar y la tienen que usar bien. Se puede hacer una hipótesis sobre la ordenada al origen. El mismo razonamiento que veníamos haciendo para la pendiente sirve para la ordenada al origen. ¿Qué planteamos? Hipótesis nula, la ordenada al origen es 0. Hipótesis alternativa es distinto de 0. Si yo estoy diciendo la ordenada al origen es igual a 0, estaría planteando que la recta de ajuste tiene que pasar, la recta poblacional tiene que pasar por el origen, ¿sí? Por el punto 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que cuando x vale 0, y vale 0. Bien. Ahora, ¿cómo se resuelve esta prueba? De nuevo, haciendo una prueba de T, ¿sí? Donde calculo el valor de la ordenada del origen estimado menos el 0, porque acá puse 0, la prueba de hipótesis, sobre el error estándar estimado de la ordenada al origen. La hipótesis nula se rechaza si el valor de T es, esto está mal, así que esta línea no la veamos. Primero le falta el valor absoluto y acá es mayor. Así que ya después lo voy a corregir. Permítanme ponerlo aquí para que me acuerde de corregirlo. Bien. Entonces, esa no la vemos. ¿Dónde está la información de esta prueba? Aquí tienen el error estándar de la pendiente, o sea, esto es sigma de A, el intervalo de confianza para la ordenada al origen. Fíjense, el 0 es un valor posible para la ordenada al origen.
No, Entonces tendríamos que hacer qué cosa con la hipótesis nula. rechazar. Muy bien, rechazaríamos la hipótesis nula, este es el valor de t y este es el valor de p para la prueba. Ahora, esta prueba, ¿cuándo se la hace? Solamente si hemos tomado valores para x igual a 0. Solamente en ese caso. ¿Estamos? Porque si no, lo que nosotros estaríamos haciendo es, digamos, hacer inferencia, o sea, decir algo del fenómeno que estamos estudiando en un rango de valores de temperatura que no tenemos datos. Entonces, solamente si yo tengo datos para el valor de x igual a 0, entonces puede ser adecuado hacer esta prueba de hipótesis para la ordenada al origen. Si yo no tengo datos para x igual a 0, entonces voy a tomar el valor estimado de la ordenada al origen, ¿sí?, tal como se calcula, y no hago ninguna prueba sobre eso. ¿Estamos? Ya lo vamos a repetir en algún otro ejemplo. Bien. Entonces, hemos hecho las dos pruebas de hipótesis, de la ordenada al origen y de la pendiente, y ahora para responder a la compañera, que me acuerdo que era Aldana, no me acuerdo si era la que Yo, me hizo Martina, la pregunta, a Martina, bueno, entonces ahora te voy a ir a contestar eso. El análisis de la varianza se puede aplicar en el caso de regresión lineal simple para verificar si la variabilidad, o sea, para verificar en realidad si el modelo que nosotros elegimos era el adecuado o bien teníamos que agregarle algún otro componente en el modelo. ¿Está? Justamente para distinguir entre la primera situación y la segunda es que nosotros hacemos el análisis de la varianza. ¿Está? Sabemos que la pendiente es distinta de 0, pero ¿podríamos mejorar el modelo con algún otro término más o con la ecuación de la recta es suficiente? Para responder eso, para responder si el modelo seleccionado es adecuado, es que hago el análisis de la varianza. El análisis de la varianza divide la variabilidad total, así como en los experimentos comparativos que estudiamos la vez pasada, divide la variabilidad total en una variabilidad que se la atribuimos a dos causas en este caso. Una parte, ¿por qué varían los valores de y? En parte, porque van siguiendo las variaciones de la x. ¿Y por qué más varían los valores de y? También varían en parte porque hay una variabilidad aleatoria que no depende ni de x ni de nadie, es justamente aleatoria. Está presente ahí. El análisis de la varianza entonces nos permite comparar esas dos variabilidades. Si la variabilidad explicada es mayor que la variabilidad residual o explicada por el azar, entonces quiere decir que el modelo que nosotros seleccionamos es adecuado. ¿Está? Eso es, en síntesis, lo que hace la prueba del análisis de esta varianza en regresión. Entonces, vamos a, bueno, aquí está lo que les expliqué en otras palabras, que la variabilidad total, expresada como suma de cuadrados, ¿sí?, se puede dividir en una parte que la explica la regresión, o sea, la relación entre x y y que nosotros seleccionamos, más una variabilidad residual. Entonces, como nosotros queremos comparar la variabilidad explicada por la regresión con la variabilidad residual, ¿sí?, vamos a hacer una prueba de f que nos permite comparar esas dos varianzas. El estadístico f
que vamos a utilizar entonces es el cociente entre el cuadrado medio de la regresión dividido el cuadrado medio del error o residual. Vamos a ver cómo se calcula el cociente entre una suma de cuadrados dividida entre sus grados de libertad, ¿verdad? Entonces, la suma de cuadrados, ¿cómo las expresamos? O sea, ¿qué representan estas sumas de cuadrados? Y aquí es donde me interesa que ustedes tengan en cuenta este detalle, digamos, este concepto, mejor dicho. La suma de cuadrado total está expresando la variabilidad total. ¿Por qué varían los valores de y? Esta variación entonces está dada con respecto al valor medio. Los valores de y difieren del valor medio en parte porque estamos diciendo nosotros que hay una relación entre y y x. Esa variabilidad explicada por la regresión la medimos como los desvíos de cada valor estimado por el modelo con respecto a la media de la y. ¿Está? La diferencia entre los valores estimados por el modelo de regresión con respecto a la media. ¿Sí? Y la otra parte de la variación es la variación aleatoria, que es la diferencia entre el valor observado menos el estimado. Entonces, en el análisis de la varianza comparo esta parte, esta variabilidad, con esta otra, pero no la puedo comparar así nomás, sino tengo que comparar las varianzas. Y estas sumas de cuadrados, que calculo aquí, son los numeradores de cada varianza. Entonces, la varianza explicada por la regresión será la suma de cuadrados de la regresión dividido los grados de libertad. Y la varianza residual es la suma de cuadrados residual dividido por los grados residuales de los grados de libertad residuales. Esto se expresa en general en una tabla del análisis de la varianza. Aquí están las formas de calcular la suma de cuadrados, que son más fáciles de lo que parecen. Y después, ¿cómo hacemos la tabla en sí misma? Aquí vamos a poner los valores calculados de la suma de cuadrados de la regresión, de la residual y la total. Los grados de libertad, que son los que tengo que utilizar para hacer el cálculo de las varianzas o cuadrados medios, ¿de dónde surgen? Fíjense, para el caso de la regresión, los grados de libertad son 1. ¿Por qué? Los grados de libertad, en este caso, para esta componente de la varianza, se calculan como el número del modelo menos 1. Entonces, estos grados de libertad van a depender del modelo que ustedes eligieron para hacer el ajuste. Como nosotros elegimos la recta, ¿cuántos parámetros se estiman en la recta? 2. Muy bien, se estima la ordenada al origen y la pendiente. Entonces, los grados de libertad son 2 menos 1 igual a 1. Si yo hubiera elegido otro modelo, por ejemplo, la parábola tiene 3 parámetros. Los grados de libertad serían 2. Nosotros no hacemos un ajuste a parábola. Entonces, para nuestro caso van a ser 1. Pero sepan ustedes que si usan otro modelo, bueno, van a tener que hacer esa modificación. Bien. Los grados de libertad para el total, ¿cuáles van a ser? Aquí tengo n-1. ¿Por qué n-1? Porque los grados de libertad, en este caso, para esta suma de cuadrados total, se toman con respecto al valor medio. ¿Está? Entonces, es el valor observado menos el valor medio. Eso es lo que me da la varianza total de los datos. ¿Sí? Ahora,
Para la suma de cuadrados residual, ¿nosotros qué hacíamos? Hacíamos el valor observado menos el valor estimado según el modelo. Entonces, ahí es que, con la explicación que les di antes, teníamos el número de valores observados menos 2, porque estimábamos 2 parámetros en el modelo. Entonces me quedan estos n menos 2 grados de libertad. ¿De acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, para hacer los cuadrados medios, ¿qué hacen? El valor de la suma de cuadrados dividido los grados de libertad y obtienen el cuadrado medio explicado por la regresión y el cuadrado medio residual. El total no, porque sobre ese no vamos a hacer la prueba, sino la prueba nos permite comparar si esta varianza explicada por la regresión es mayor que la residual. Entonces, si yo lo que explico con el modelo es mayor que lo residual o no explicado debido al azar, entonces quiere decir que mi modelo es adecuado. ¿Estamos? ¿Y cómo sé si es adecuado? Bueno, comparo el valor de f calculado con un valor f que voy a buscar en la tabla, con un valor crítico, ¿sí? Y ese, bueno, de la misma forma que ustedes hicieron la prueba de f en el análisis de la varianza, para los experimentos comparativos. ¿Con qué grado de libertad? Los del numerador y el denominador. ¿Cuántos son? 1 y n menos 2. Entonces, el f que van a buscar en la tabla con 1 grado y n menos 2. ¿Está? Ese es el valor crítico con el que van a comparar la f. Ahora, si ustedes están trabajando con Infostat, ¿a dónde sale toda esa información? Fíjense acá, tienen el cuadro de análisis de la varianza. Debajo del anterior, que estuvimos viendo hace un ratito, tiene el cuadro de análisis de la varianza. En este caso, la primera línea de este cuadro de análisis de la varianza no la van a interpretar. Eso sirve para otros modelos, pero bueno, se la pone, digamos, por defecto, aparece esa línea. Pero en el caso de usar el modelo de la recta, ustedes van a ver que esos valores de suma de cuadrados coinciden con este valor de la suma de cuadrados explicada por la regresión. ¿Está? Que haciendo los cálculos nos daría 3.805. Este valor de abajo es la suma de cuadrados residual. Y el que está al último es la suma de cuadrados total. ¿Cómo se calcula? Con las mismas fórmulas que vimos en 2 o 3 páginas antes. ¿Estamos? Bien. Fíjense los grados de libertad. Para el modelo, ¿sí? ¿Cuántos son los grados de libertad? Dijimos 1. 2 parámetros estimados menos 1 me queda 1. Y para el error era n menos 2. ¿Cuántos datos teníamos? Si no se acuerdan, se fijan aquí. Ahí les dice el número de datos con el que están trabajando. 18 datos. Menos 2 me da 16. Entonces tengo 16 grados de libertad. El cuadrado medio, ¿cómo se calcula? Suma de cuadrados dividido grado de libertad. Entonces, la suma de cuadrados la divido entre 1, me da el mismo valor, y la suma de cuadrados residual dividido 16 me da 6,62. Entonces, ahí ya puedo calcular el valor de f, haciendo el cociente de 3.805 dividido 6,62. Ese es el valor de f. ¿Qué creen que ustedes, digamos, conclusión tomaríamos en función de lo que ven aquí como valor P?
¿Qué hipótesis estarían poniendo a prueba? ¿Qué pasó? ¿Se fueron todos o qué? Lo que nosotros estamos haciendo es comparar la variabilidad explicada por el modelo con respecto a la no explicada o variabilidad al azar, debida al azar. Entonces, si el valor de f es muy grande, quiere decir que la variabilidad explicada por el modelo es mucho mayor que la variabilidad no explicada. Y por lo tanto, el modelo es adecuado. ¿Está? Lo pueden hacer comparando el valor de f con f de tabla o bien utilizando el valor p de la prueba, que como en este caso es muy bajo, nos lleva a rechazar la hipótesis nula. Entonces, según las pruebas realizadas, ¿sí?, llegamos a la conclusión de que la pendiente es distinta de 0, con la prueba de hipótesis la pendiente, y que el modelo es adecuado. Es decir, que nosotros no necesitaríamos agregar ningún otro término al modelo de la recta que habíamos seleccionado antes. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? La utilidad levemente diferente para determinar una concentración, o sea, un valor de X, conociendo un valor de Y. Y las curvas, en realidad, el trabajo que hacemos aquí en regresión es justamente al revés. Lo que nosotros queremos hacer, voy a volver aquí, es en regresión, nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Lo que queremos hacer es estimar el valor de Y para un determinado valor de X. O sea, en el ejemplo nuestro, lo que nosotros querríamos hacer es conocer cuál va a ser la cantidad de compuesto que se disuelve a una cierta temperatura. Digamos, si yo trabajo a 35 grados, ¿cuál será la cantidad promedio, ¿sí?, de compuesto que se disuelve? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Busco el valor de la ordenada para una abscisa de 35 y me vengo aquí. Ese valor de Y va a ser el valor, digamos, predicho por el modelo, ¿sí? Ahora, en el caso de la curva de calibración, ustedes hacen la ecuación de regresión y deben hacer tanto la prueba para la pendiente como la prueba de hipótesis, la prueba del análisis de la varianza. Y además, probar los supuestos del análisis de la varianza para la regresión. Todo eso lo deberían hacer y después van a utilizar la recta para que con un valor de, digamos, absorbancia dado, ¿sí?, cuando ustedes traen una muestra, la ponen en el espectro, entonces ven cuál es el valor de la absorbancia o de la tramitancia según la curva que estén haciendo, y de acuerdo a eso vuelven y aquí ven el valor de X. O sea, están usando al revés. Pero no deben dejar de hacer la prueba, ¿sí?, del análisis de la varianza y la prueba de los supuestos de la regresión. Porque si no, la ecuación de la recta que obtienen no va a ser una ecuación, o sea, no han validado el proceso. ¿Está? Entonces, en esos casos es que ustedes tienen que tener especial cuidado porque están para la interpretación de las conclusiones que vayan a obtener. Bueno,
Voy a dejar aquí porque si sigo no me va a alcanzar el tiempo.